¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprendedor Show BCI. Estamos comenzando como siempre desde aquí, desde nuestro centro NACE, un lugar que está hecho, creado y pensado para todos los emprendedores, sean o no cuentacorrentistas, vengan a darse una vuelta porque está todo pasando acá en el centro NACE en la calle Los Militares. Estamos cumpliendo un año desde que empezamos a hacer este programa que lo que quiere es invitarte a levantar algunas conversaciones siempre relacionadas con la innovación, con el emprendimiento, con la nueva economía y con las distintas maneras que tenemos de crecer y también de hacer escalables nuestros negocios. Hoy le dedicamos un capítulo al financiamiento inteligente, por supuesto, que es fundamental a la hora de pensar en cómo hacer crecer nuestro emprendimiento y convertirlo en una empresa. ¿Por qué financiamiento inteligente? Porque ya sea que busques socio o te endeudes, hay una manera inteligente de hacerlo. Entonces es muy importante cuando llega alguien a solicitar un financiamiento tener súper claro qué es lo que necesita financiar, porque cada tipo de destino de financiamiento tiene una forma de financiarlo. Cuando uno asume un compromiso con un banco, es el caso en el que estás 100% seguro que puedes devolver con esos plazos la plata. Bienvenidos a Emprendedor Show BCI. Los invitamos a que se conecten a través de nuestras redes sociales, nos encuentran como Banco BCI, también en nuestro canal de YouTube y ahora con nuestro partner 3CC, donde pueden encontrar todos nuestros capítulos de estreno y también las repeticiones. Ya les decía que vamos a hablar de financiamiento inteligente y para eso tenemos dos invitados espectaculares hoy día acá en nuestro estudio. Estamos con Erwin Boronik, que es Boronik, ¿cierto? Boronik, que es uno de los autores de Financiamiento Inteligente, cómo financiar tu negocio y no morir en el intento. Estuvimos hablando con el otro coautor hace un tiempo atrás acá en el programa. Con Gonzalo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muy bien. Muchas Vamos a estar gracias, hablando Elena. un poquito de las cosas más estratégicas a la hora de financiar. Y también estamos con el Cote Moller, ustedes lo conocerán como uno de los emprendedores, podríamos decir, de impacto social, quizás más conocidos porque lleva más tiempo con su emprendimiento al gramo, ahora tiene el emprendimiento Fracción, metido en muchísimas otras actividades siempre relacionadas con el emprendimiento y la innovación. Cote, ¿cómo estás? Muy bien, José muchas Manuel. gracias. ¿Cómo José te digo? Manuel. ¿Te digo José Manuel o te digo Cote? No, todo el mundo me dice Cote en realidad. Cote, no. si eres más conocido como Cote. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas Invitado gracias. hoy día para que le vayamos dando un poquito de cara a lo que va sucediendo a medida que uno va financiando los emprendimientos, porque sabemos por este libro, Financiamiento Inteligente, Erwin, que hay que elegir bien el financiamiento de acuerdo al momento en que uno está en el emprendimiento, porque no es lo mismo optar a un capital de riesgo si uno está comenzando un emprendimiento. Hablemos un poco de las etapas que debiera pasar un emprendimiento tipo, por decirlo. Efectivamente, a ver, yo creo que el emprendimiento, si uno quisiera agruparlo en dos grandes grupos, tenemos, financiamiento. Hay un grupo que puede ser vía capital, invitar nuevos socios, o vía deuda. Cuando uno está partiendo, yo creo que va a ser re interesante escuchar la historia de Cote. Es muy difícil obtener financiamiento vía deuda, porque, y si uno se va al ejemplo específico de los bancos, el negocio de un banco no es asumir riesgo. Claro. El negocio de un banco, y el ejemplo que a mí me gusta mucho poner, cuando uno toma un depósito a plazo en Chile, gracias al sistema financiero que tenemos, que es muy sólido, la probabilidad que uno recupere su depósito a plazo al vencimiento con el capital de interés es muy alta. Y eso se relaciona a que los bancos su rol en este juego, en el emprendimiento, no es tomar proyectos de riesgo. En cambio, cuando uno está partiendo... Excepto la banca NACE que tiene... Sí, ustedes tienen un caso bien especial. Pero es particular, es bien particular. Súper particular. Me gustaría conocer un poco más el modelo, pero en términos generales, cuando uno está partiendo existen las tres F que son muy conocidas, ¿no es cierto? Amigos, familiares y los tontos que bueno, creen en ese el tonto proyecto. que a mí no me gusta mucho ocupar Suena ese mejor término. en inglés. Sí, suena mejor en inglés. Family, Sí. Friends and Fools, ¿no es Exacto. cierto?
Y yo creo que existen esos dos grandes conceptos, esas dos grandes vías de financiarse. Depende mucho en la etapa efectivamente en la que uno está. O sea, cuando uno es más chiquitito, Cote, y tú por experiencia lo sabes, ¿cómo se parte o cómo partiste tú financiando el gramo, por ejemplo? Sí, yo creo que la historia del gramo es financiado en todas las formas que existen. Eso no quiere decir que hayan sido decisiones exitosas ni estratégicas, pero he pasado yo creo que por casi todas las etapas. Porque el emprendedor está siempre buscando cómo seguir manteniendo el negocio. Y una cosa es ser emprendedor, no significa ser un estratega financiero necesariamente. El emprendedor es como un sobreviviente, yo diría, y desde esa vereda uno busca financiamiento, sobre todo en etapas tempranas. En nuestro caso comenzamos primero con un fondo de la Católica en un concurso que era Jump Chile y con un Corfo. Ya. De hecho, ese fue como, yo creo que es como el comienzo más o menos tradicional. Como y yo creo que del 90% de los emprendimientos acá en Chile. Sí, de hecho, bueno, yo creo que de los grandes actores que hay en Chile que promueven el emprendimiento es Corfo, sin duda. Sobre todo el foco en etapas tempranas, donde el riesgo y la posibilidad de devolver algún préstamo o algo es nulo, porque efectivamente se requiere inversión de riesgo, o sea, que no tengas posibilidad de, no sabéis si va a haber retorno o no. Y de eso fue evolucionando a medida que la empresa iba creciendo, iba disminuyendo el riesgo y aparecen otras opciones de financiamiento. Pero de todas maneras, siempre la del banco es como un hito, de hecho, que los inversionistas preguntan si que eres sujeto a crédito o no. Pero significa que alguien hizo un análisis y ya está en una etapa un poco más madura. Y entonces, cuando ya dejaste de ser tan chiquitito, digamos, y cuando ya empezaste a tener una espalda un poco mayor, ¿acudiste a banco para financiarte? Sí. Antes del banco fue crowdfunding con Brota. Hicimos un levantamiento donde entró gente de nuevo, la gente cercana que se quiso sumar, y después banco, que de hecho parto con la banca NACE y con el BCI, que fue el primer banco con que empezamos a trabajar. Pero es interesante las definiciones porque yo siento que todavía soy al gramo súper chico. O sea, para mí siento que es muy grande, pero en el contexto de inversión o de bancos, los emprendimientos casi todos son muy pequeños. O sea, emprendimientos que pueden recibir más de $2 millones de inversión, yo creo que son contados con los dedos de las manos en Chile. Que tenemos Notco, no sé, Corner Shop, Carun, son emprendimientos que tienen apuestas grandes, que levantan mucho capital. Pero la realidad del emprendedor es mucho más doméstica, incluso más doméstica yo creo que al gramo. Entonces, la gente dice, bueno, voy a pedir un crédito o voy a levantar capital, pero hay que entender en qué etapa y qué tamaño de empresa uno está. Sí, ¿y cuáles son las claves entonces para entender precisamente esa pregunta que está haciendo el Cote? Sí, siguiendo con lo que decía Cote, yo creo que es re interesante y se relaciona con el libro que escribimos con Gonzalo, que aprovecho recalcar que es un libro gratuito. O sea, que todos los que quieran emprender puedan entender un poco. Es un libro escrito en un lenguaje para todo tipo de personas, bien simple, con mucho ejemplo, que lo pueden bajar en forma gratuita, como les dije, en www.financiamientointeligente.cl. Excelente. ¿Por qué financiamiento inteligente? Porque ya sea que busques socio o te endeudes, hay una manera inteligente de hacerlo. Y quiero aquí pedirle ayuda a Cote para ver si mi hipótesis es correcta o no. Yo creo que el tema del financiamiento y la finanza definitivamente no es lo que más le gusta a un emprendedor. Es como lo menos sexy tal vez de su negocio, pero es importante. Importante y muchas veces ni siquiera es difícil. Hay ciertos tips que voy a tratar de darles en este ratito que tenemos que son importantes ver. Por ejemplo, desde el punto de vista capital, no es solo cuánta plata te va a poner un inversionista o con qué porcentaje se va a poner de tu negocio. Se habla mucho del concepto Smart Money, obviamente, donde te pueden ayudar a una red de contactos, te pueden presentar clientes, te pueden ayudar a ver cómo debiera ser un contrato inteligente si voy a hacer un negocio grande, cómo globalizarme. Es cómo globalizarme, cuándo globalizarme, a qué países globalizarme. Claro. Hay socios capitalistas que te pueden ayudar en ese proceso y te pueden abrir los ojos en muchas cosas que uno muchas veces no ve. Después, por ejemplo, en el tema de la deuda, uno piensa en deuda y siempre piensa solo en banco. Obviamente es una muy buena alternativa, pero la deuda es mucho más allá que los bancos. Deuda, bancos, factoring, compañías de leasing, proveedores, Hoy etcétera. día las plataformas web que están haciendo estos match con posibles inversionistas y un proyecto en cuestión, Por ejemplo, que hace que recién la autoridad acaba de decir que lo van a empezar además a regular, porque hoy día no están regulados, los crowdfunding tampoco están regulados en Chile. Exactamente. Y un punto que me quiero detener, por ejemplo, en deuda. En general, el emprendedor lo que más se fija al momento de financiarse con el sistema financiero tradicional es la tasa, la tasa del crédito. Efectivamente hay que negociar la tasa. Claro. Hay muchos emprendedores que ni siquiera preguntan cuál va a ser la tasa, firman el pagaré y no saben qué tasa van a tener. Claro. Pero dentro de las cosas que uno tiene que negociar en un crédito, creo que es lo menos importante. No estoy diciendo que la tasa no sea importante, pero no es lo primero que yo me preocuparía. Por ejemplo, si voy a construir una planta, el monto del crédito que voy a obtener, a qué plazo lo voy a obtener, en qué moneda me voy a endeudar, qué garantía estoy dispuesto a otorgar.
son más importantes que la tasa. O sea, por ejemplo, dos bancos a igualdad de condiciones, uno me ofrece una tasa un poquito más baja, pero no me da el monto que yo realmente necesito para montar mi planta, prefiero no endeudarme con ese banco. Porque es altamente probable que si mis cálculos dicen, para levantar mi planta necesito, no sé, 3 millones de dólares, lo más probable es que sea un poco más. Claro. Y si un banco me financia 2,5 millones de dólares, me voy a meter en un problema. Entonces hay otras cosas que creo, otros parámetros que son más importantes que negociar y cerrar antes que la tasa. ¿Qué opinas tú, Cote? Sí, yo iba pensando en los casos que también tenemos leasing. Yo creo que tengo todas las versiones de endeudamiento que pueden haber. En Algramo, en el fondo. En Algramo, sí, no, como persona no. De hecho, he usado todas mis líneas personales, todas están en Algramo. ¿Están reventadas todavía o ya...? No, ahora estamos mejorando, azules, estamos mensuales. Excelente. Lo voy a confirmar el banco, de hecho. Vamos a llamar al ejecutivo para que venga. Confirmen por interno. No, yo pensaba que es demasiado importante cuando uno asume un compromiso con un banco. Es el caso en el que estás 100% seguro que puedes devolver con esos plazos la plata. Versus un inversionista que obviamente va contigo y una apuesta a largo plazo. Yo creo que esa es la primera gran distinción de cuando estás en posición de poder devolver esa plata o no. Como el lenguaje del emprendedor más básico. O sea, si es algo de riesgo y en 3 meses más tienen que empezar a devolver plata, o sea, no va por ahí. Yo creo que hay que entender la naturaleza de los distintos tipos de financiamiento. Por ejemplo, el leasing es básicamente cuando hay un activo que te va a generar, en nuestro caso fueron los camiones para despachar productos. Sabíamos que no iba a generar ingresos, entonces el leasing nos permitía ir pagándolo en cuotas, donde obviamente es mucho más conveniente un leasing que pedir un crédito de consumo para comprar un camión. Entonces, yo creo que depende demasiado del giro del negocio y la capacidad o no de devolver o no. Y hay otra parte que es importante, que no es solamente el dinero, por decirlo así, sino que también de los aprendizajes que me ha tocado a mí, muchas veces vale más, además del capital, el que te acompañen, el que te aconsejen, como los valores que estamos conversando. Decir, bueno, que te guíen, tal vez tiene mucho más valor que el dinero. Sí. Yo creo que para buena idea siempre va a haber plata, pero puede ser mucho más importante la ejecución de esa idea, y para eso es obviamente alguien con Smart Money que se sume a ejecutar esto. Sí. Erwin, te tenemos que despedir. Por favor, repitamos de nuevo dónde la gente puede descargar el libro, porque es muy importante que todos vayamos aprendiendo también de educación financiera. Es un déficit gigante que tenemos en este país. Recién por ahí, por la época universitaria, en algunas carreras hay algunas pinceladas de educación financiera, pero yo creo que es fundamental que la gente pueda leer libros como este, que están escritos en palabras sencillas y que además es gratis. Sí, a ver, junto con Gonzalo, después de haber estado mucho tiempo en Endeavor y haber hecho 14 años clases en la Universidad Católica justamente a los ingenieros civiles que están terminando la carrera, nos motivó este proyecto y lo pueden obtener su ebook gratuito en www.financiamientointeligente.cl. Y mucho éxito a todos los emprendedores que toman este estilo de vida. Sí, es un estilo de vida interesante. Erwin, muchas gracias por venir. Que te vaya muy bien. Gracias a ti, Elena. Vamos con nuestro Emprendetip. Interact lanzó Li-Fi, tecnología que ofrece una conexión estable, segura y de alta velocidad en Internet de banda ancha a través de la iluminación. Se trata de una plataforma basada en Internet de las cosas que opera bajo sistemas de iluminación conectados. La particularidad es que con esto se pueden gestionar datos recopilados por cada uno de los puntos en cuestión, ya sean dispositivos, sensores y sistemas. También proporcionarán servicios de ciclo de vida para monitorear y administrar de manera remota la iluminación conectada en distintos puentes durante los próximos 10 años. Más de 30 clientes en Europa, América del Norte y Asia ya están realizando pruebas piloto con la tecnología Li-Fi. Soy José Manuel Moller, fundador de Algramo y Fracción, y los quiero invitar a conocer la historia de cómo hemos financiado Algramo y Fracción en todo este camino, que puede ser muy complejo y muchas veces hemos estado cerca de morir por esto, así que yo creo que tienen que tomarse el tiempo, si quieren emprender, a tomar buenas decisiones en cómo financiar su emprendimiento. Oye, vamos a seguir conversando con el Cote Moller sobre un nuevo emprendimiento que se llama Fracción. Cuéntanos un poquito más de qué se trata Fracción, Cote. Sí, Fracción es principalmente una farmacia digital, un e-commerce que tiene como objetivo mejorar el acceso a la población chilena de los medicamentos. Ya, porque esto lo definimos que es simple, 100% online y honesta. O sea, son los mismos precios para todas las personas, somos súper transparentes en la forma en que trabajamos con los medicamentos y conectamos laboratorios con pacientes. Ya, ¿y de qué manera logras
ir como en contra de la corriente de algo que conocemos y ya estamos acostumbrados, que es como el negocio de la farmacia, donde en verdad uno compra una caja, da lo mismo cuántas pastillas te tengas que tomar, tú ya sabes que tienes que hacer ese gasto y muchas pastillas se pierden, otras se venden en las ferias libres. Sí. ¿De qué manera enfrentas esta como situación que ya está como completamente hecha como una realidad o normalizada en nuestro país? Eso. Yo creo que buscamos resolver dos temas más o menos absurdos que encontramos que existen hoy día en el mercado farmacéutico. Uno es que nos obligan a comprar la caja completa. Claro. Muchas veces el doctor prescribe al paciente, toma 8 comprimidos, 6 comprimidos y la caja es de 30. O sea, eso es lo primero que resuelve fracción, donde vendemos fraccionadamente. De ahí viene el nombre de fracción. Y lo segundo que es la irrupción de cualquier e-commerce. Hoy en día estamos en un modelo, una situación bastante absurda, donde las grandes cadenas pagan las esquinas más caras de Santiago. Cierto. Y ese costo de la esquina más cara obviamente lo paga el consumidor. Lo que estamos haciendo nosotros es ahorrarnos todos los espacios físicos y entregar eso como descuento al paciente, para que de esta manera obviamente pueda acceder de mejor manera al tratamiento con despacho a domicilio y con una compra online. ¿Este es un emprendimiento que tiene cuánto tiempo? Tiene un año, pero diría que con fuerza partimos este año con un portafolio de más de 1000 medicamentos, donde ya se sumaron los laboratorios internacionales. O sea, yo diría que este año es el año más comercial. El año pasado fue un poco más de convencer a los laboratorios, adaptar la plataforma. Que llevamos 5 meses, todavía no llevamos ni 5 meses del año, o sea, es más o menos reciente. Ya te voy a preguntar por el financiamiento para ese emprendimiento, porque ya estábamos hablando del financiamiento de Algramo, pero se suma a nuestra conversación Matías Navarrete, que es subgerente del Centro NACE BCI. Él está aquí siempre, así que si quieren venir a hacer alguna consulta tienen que hablar con Matías. ¿Cómo estás, Matías? Bien, y tú, muy bien, gracias. Matías, cuéntame un poquito cómo ves tú hoy día la situación de los emprendedores en cuanto a el conocimiento o no que tienen del financiamiento que tienen que obtener. Cuando se acercan acá al Centro NACE, ¿qué es lo que andan buscando y quizás cuáles son los principales errores que uno comete? A ver, en general, cuando llegan los emprendedores a soltar financiamiento, lo primero que ellos necesitan es la caja del negocio, porque básicamente es lo más evidenciado que ven en el día a día. Y esto tiene que ver un poco porque es lo que más cuesta levantar como recurso cuando uno está partiendo un emprendimiento. Las fuentes de financiamiento de un emprendimiento en general, en su gran mayoría, son las tradicionales, el aporte de los socios, ¿cierto? Lo que están partiendo, y ese aporte generalmente viene por ahorro, si alguien se está independizando, los finiquitos, la salida. Entonces, toda una red, ¿no es cierto?, que aporta en este proyecto, ¿no es cierto? Y de ahí viene la segunda fuente, las segundas capas, que básicamente vienen algún inversionista, algún capital, yo le digo donaciones, que básicamente es gente que cree en tu emprendimiento y que te aporte, que después participa de alguna manera. Ahora, cuando llegan a BCI, ya llegan con requerimientos que básicamente tienen que ver con el financiamiento de corto plazo, que es el capital de trabajo. Porque básicamente eso tiene relación con el ciclo de venta que tienen los emprendedores. Entonces es muy importante cuando llega alguien a solicitar un financiamiento tener súper claro qué es lo que necesita financiar, porque cada tipo de destino de financiamiento tiene una forma de financiarlo. Quiere decir, capital de trabajo se financia de una manera, financiamiento de activos de largo plazo se financian de otra forma. Entonces hay que tener muy claro qué es lo que yo necesito específicamente para mi emprendimiento, dependiendo también de la etapa en que yo me encuentre, ¿no es cierto? Si ya estoy recién partiendo o ya tengo un track, ¿no es cierto?, poco recorrido, entonces tengo que ver qué es lo que necesito financiar, y de ahí viene la derivada de cómo lo tengo que hacer. Y cuando viene un emprendedor acá para, por ejemplo, buscar ese capital de trabajo, ¿qué debiera considerar? ¿Tiene que traer qué? Para poder conseguir ese financiamiento. En general, ¿no es cierto?, la banca tradicional lo que hace es solicitar el historial, ¿no es cierto?, de la empresa para inferir cómo le va a ir en el futuro. Aquí los emprendedores no tienen historia, ¿no es cierto?, tienen un futuro que te están construyendo ahora. Entonces, lo más importante aquí es entender cómo es el negocio, cómo se generan los ingresos de este negocio, a quién le estoy vendiendo, quiénes son mis proveedores. Por ejemplo, si yo necesito capital de trabajo y estoy inserto en una cadena de comercialización con el retail, por ejemplo, soy proveedor del Jumbo, soy proveedor de un supermercado importante, por decir alguno, el factoring es muy bueno para el capital de trabajo porque me ayuda a anticipar las cuentas por cobrar, por ejemplo. Entonces, un riesgo más acotado, hay que ser bien ordenado, ¿no es cierto? Perfecto. Y es una buena forma de ir creciendo, ¿no es cierto?, a través del anticipo de las cuentas por cobrar. ¿Ya? Si no tengo o no estoy comercializando con clientes grandes del retail que me permitan generar una factura o financiar un orden de compra, ¿no es cierto?, ese financiamiento, encadenarlo en ese proceso, tengo que ver
cuáles son mis canales de distribución, cuáles son mis ciclos de negocio, si tengo o no estacionalidades, y ver si puedo estructurar un capital de trabajo, a lo mejor en cuotas, para que sea más ordenado, ir calzándolo con mi flujo de venta, que tengo que proyectar también. Entonces, esas cosas son las que tenemos que ir evaluando. Ya, y eso se conversa y en el fondo... Eso se conversa y nosotros lo que hacemos es ver su plan de negocio. Este plan de negocio que hoy dicen que han retirado porque hoy día es mucho más dinámico, pero básicamente hay que saber cómo uno va a generar la venta. Cote, rápidamente, antes de cerrar, consejos, tú que has pasado por todos los financiamientos que ya nos contás, inclusive esto que estamos hablando del factoring, ¿qué cosas debieran tener en mente los emprendedores que están empezando un negocio? Sí, yo creo que lo primero es ser súper claro en la capacidad de devolución de este dinero. No hay nada peor que como presentar una imagen al banco y que después esa no sea porque es un problema para las dos partes. Yo creo que lo más honesto y más transparente es entender la posibilidad de retorno, y eso significa que probablemente las etapas más tempranas no sean un crédito, probablemente sean algo más de inversión o un capital semilla de Corfo. Y entendiendo que si la línea va a generar un flujo y estamos seguros o tenemos bastante confianza en que eso va a ocurrir, ahí iría el tema de la banca. Yo creo que es igual de peligroso no tener financiamiento que tener un mal financiamiento o no poder devolver ese financiamiento. Entonces es preferible incluso no tenerlo que tenerlo y después no tener cómo devolverlo. Ir creciendo más de a poquito que tratar de irse en grande y meto. Le quiero agradecer al Cote Moller, Matías Navarrete, por estar aquí. Muchas gracias por enseñarnos un poquito más de financiamiento inteligente. La idea es contribuir a la conversación. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ervin Boronik. Si estás pensando en montar un emprendimiento o ya tienes tu negocio de pocos, muchos años, el tema del financiamiento es súper relevante. Y hacerlo bien hace la diferencia. ¿Cómo aprender de esto? A través de un libro donde además es gratuito. Cómo financiar tu negocio y no morir en el intento, Financiamiento Inteligente, es un libro que puedes obtener de forma gratuita a través de la página www.financiamientointeligente.cl. Es un libro muy fácil de leer, escrito en un idioma que lo vas a encontrar entretenido y con mucho ejemplo práctico. Vamos y mucha suerte con tu emprendimiento. Que les vaya bien. Y hoy les quiero contar sobre BCI Nace. Tiene un modelo de atención especializado que se basa en ejecutivos expertos en emprendimiento y evaluación de planes de negocio con una política de riesgos especial, enfocado hacia aquellos emprendedores en fase temprana de desarrollo, o sea, menos de 18 meses de antigüedad y con un potencial de ventas anual superior a las 2.400 UF. Si quieres más información, simplemente entra en www.bci.cl/empresarios. Estamos de regreso en nuestro Emprendate Show BCI. Hemos hablado de financiamiento inteligente, un factor fundamental que siempre estamos considerando entre nuestros contenidos para poder hacer crecer tu emprendimiento y también hacerlo sostenible en el tiempo. Antes de despedir nuestro capítulo, vamos con un nuevo Toma Nota. Toma nota porque hoy te hablamos de Cumplo, la plataforma para invertir en financiamiento a pymes más grande de Latinoamérica, líder de la región en cuanto a financiamiento colaborativo. Está innovando en la forma de reclutar talento. Solo 60 segundos tiene que durar el video para postular a un puesto de trabajo en Cumplo. Hoy la empresa de crowdfunding ya no está aceptando los currículum vitae para postular a un puesto, sino que los interesados tienen que enviar un video de 1 minuto con un speech claro, firme, decidido y entretenido para convencer a los reclutadores de que ellos son los indicados para trabajar en Cumplo. ¿Y tú, te atreves a innovar y a utilizar este método para seleccionar al personal de tu negocio o emprendimiento? Y después de este excelente dato te invitamos a que repases todas nuestras conversaciones sobre emprendimiento e innovación en nuestras redes sociales, buscándonos simplemente como Banco BCI en nuestro canal de YouTube y por supuesto con nuestro socio estratégico 3CC, donde semana a semana se estrena un nuevo capítulo y también están nuestras repeticiones. Nos volvemos a encontrar muy pronto en un nuevo capítulo de Emprendate Show BCI.